¿Cómo va todo? Saludos Latinoamérica, esto es 10 arriba con Miguel Villacaba. Acá estamos para analizar dónde van los fondos inteligentes de dinero y por qué se mueven. Hoy, jueves 26 de octubre del 2017, 10 arriba llega a ustedes gracias a freshdirect.pe, Organic Republic y Villacaba y Rosas Contratistas Generales. Hoy un día movido en los mercados con el petróleo arriba, el oro y la mayoría de los metales abajo, los granos abajo todos, maíz, trigo y soya, el Dow y el Standard & Poor's arriba lideradas por los reportes trimestrales de estados financieros de Amazon bastante mejores de lo que todo el mundo esperaba, lo que hizo que Amazon rompa el nivel de $1.000, el Nasdaq abajo, el dólar mixto con respecto a las principales monedas. Y en los criptos el Bitcoin rondeando los $6.000 y Ethereum tradeando alrededor de 300. Freshmart.pe, pioneros en el Perú del cambio que estamos viendo de cómo se hacen las compras de supermercado en el mundo. Lo está haciendo Amazon con su compra de Whole Foods. Es donde más plata está metiendo Walmart a nivel mundial. Bueno, en el Perú lo está haciendo Freshmart.pe. No tienes que hacer más filas en los supermercados. Ahora el mercado va a la puerta de tu casa. Pide desde tu computadora frutas, verduras, carnes, pollos, abarrotes, artículos de limpieza, sin tener que moverte de tu casa. Yo ya lo uso. El otro día nos juntamos a ver el partido de las eliminatorias de Perú y Colombia con un grupo grande de amigos. Hicimos una super parrilla y compramos todo en freshmart.pe. Espectacular. Carne de primera, verduras frescas, carbón, todo impecable. Ya saben, freshmart.pe, la nueva manera de hacer compras y las compras llegan a la puerta de tu casa. Freshmart.pe. Bueno, hoy lamentablemente vamos a hablar un poco de política. Estaba hablando con unos amigos sobre las elecciones en Venezuela y sobre posibles inversiones en Venezuela, ya que por supuesto hay mucha gente pensando en comprar barato en Venezuela y esperar la salida de Maduro, que caiga Maduro, un cambio de gobierno y esperar pues una posible subida en los precios de sus inversiones. La política y los gobiernos en nuestra región definitivamente son un aspecto súper importante para las inversiones y el flujo de fondos hacia nuestros distintos países. Latinoamérica es una región que ha pasado por todo desde que nos independizamos de España y Portugal. Y hoy no voy a hablar de independencia de España, no se asusten. Para otro día dejamos el tema de Cataluña y la nefasta represión del gobierno español, que es algo que ha existido toda la vida, desde la época de la conquista y la colonia, y hoy se aplica en Cataluña al estilo siglo XXI, pero se aplica. Pero dejemos este tema para otro día, no vaya a ser que mis amigos españoles se molesten conmigo. En Latinoamérica, desde la independencia de nuestros países, hemos tenido gobiernos de todo tipo, izquierda, derecha, centro, democráticos, militares, provisionales, de transición, corruptos, acá pues la gran mayoría deben aplicar, eficientes, derrocados, reeleccionistas, etc. La percepción del mundo financiero internacional sobre nuestros gobiernos y cómo manejan nuestras economías es lo que trae o aleja los fondos de inversión inteligentes, ya sea para inversiones privadas o públicas. Lo claro hoy es que lo primero que buscan los inversionistas en nuestros países es estabilidad y democracia. ¿Pero qué es democracia? Si lo buscas en Wikipedia, te dice que es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Bueno, usemos esta definición. De ahí podemos deducir entonces que cada pueblo tiene el gobierno que se merece dentro de una democracia. Ahora veamos el caso de Venezuela, donde tenemos un gobierno que viene desde el año 1999 con dos presidentes, pero todo empezó cuando fue elegido Hugo Chávez democráticamente. Después de haber tenido Venezuela dos gobiernos nefastos de derecha donde se robaron pues más de medio país, con Carlos Andrés Pérez, quien fuera destituido por corrupción, y Rafael Caldera. Chávez después fue reelecto en el 2006 y en el 2012, después murió, y Maduro fue electo en el 2013 en elecciones también democráticas, entre comillas, pero democráticas. Pero Chávez ganó siempre con una mayoría absoluta, de mínimo el 55% en todas las elecciones en las que participó. Y lo de Maduro fue un 50-50 con olor a fraude, ¿no? El tema es que a pesar de la crisis que hay en Venezuela, aún hoy cerca de la mitad de la gente está con Maduro y el régimen chavista, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Porque no me digan que si el pueblo y los intereses económicos de Venezuela quisieran sacar a Maduro, no lo habrían sacado ya.
Si un pueblo y los principales intereses económicos de un país están realmente descontentos con el gobierno, lo sacan inmediatamente, estén o no las Fuerzas Armadas con el presidente, porque si hay algo corrupto en Latinoamérica son gran parte de las Fuerzas Armadas, que normalmente se venden al mejor postor. Pasó con el corrupto Carlos Andrés Pérez en la misma Venezuela, ¿no? Pasó con De la Rúa en Argentina. El caso más impactante, y a mi parecer para quitarse el sombrero, es el de Ecuador, donde el pueblo ecuatoriano tumbó 3 presidentes en 6 años. Abdalá Bucaram, Yamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. Presidentes con diferentes pensamientos políticos, pero destituidos por el pueblo por corruptos e ineptos. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? Cuando vemos CNN u otros canales internacionales, nos hablan de una crisis profunda, que no hay que comer y que el país está en la bancarrota. La gente se va de Venezuela de asientos por día a diferentes partes del mundo. Y la situación parece insostenible, pero Maduro sigue en el poder y al parecer, según algunos, con el apoyo de la mitad del país, ¿no? Señores, si realmente, como dice la oposición en Venezuela, una gran mayoría de, digamos, el 80% estaría en contra de Maduro y a su vez los intereses económicos venezolanos quisieran que éste salga, Maduro habría salido del poder hace tiempo. Venezuela es el país de Latinoamérica que más dinero de privados tiene fuera del país. El gobierno venezolano está supuestamente quebrado por los bajos precios del petróleo y la corrupción. Pero ya no pasa nada. Me están diciendo que si a los corruptos líderes de las Fuerzas Armadas venezolanos les ofrecen los privados que están en el extranjero venezolanos dinero e inmunidad a cambio de lanzarse en contra de Maduro, ¿no lo van a hacer? Claro que lo harían. Solo hace falta que los intereses económicos venezolanos fuera del país se pongan de acuerdo y pongan a trabajar los billones de dólares que tienen en Miami y en paraísos fiscales para orquestar la salida de Maduro, en conjunto, por supuesto, con la gran mayoría del pueblo que, dice la oposición, está en contra del gobierno. Pero ¿será que los intereses económicos venezolanos realmente están en contra de Maduro? ¿Realmente quieren que Maduro salga? ¿Será que realmente hay un 80% del pueblo venezolano en contra del gobierno? Pues al parecer no. Sigamos todo esto después de una pausa. Viacaba y Rosas S.A. Contratistas Generales. Muchos de los que me conocen Viacaba y Rosas, empresa constructora fundada por mi padre con más de 40 años de experiencia construyendo en todo el Perú. Viacaba y Rosas desarrolla y ejecuta proyectos de pequeña, mediana y gran envergadura para el sector vivienda, comercial e industrial. Mantiene la plataforma desarrollada por mi padre, Miguel Viacaba Molinelli, al igual que la seriedad, el prestigio y la confiabilidad que ha tenido en el mercado peruano de la construcción por más de 40 años. Para cualquier proyecto, desde la remodelación de tu casa o tu casa nueva hasta proyectos industriales, comerciales o de vivienda, dales una llamada al 340-9082 o visita la página web viacabaayrosas.pe. Otra vez, 340-9082 o la página web viacabaayrosas.pe. Bueno, les pongo un ejemplo. Y este es un ejemplo que conozco muy bien por mi participación de años en el mercado de granos. Venezuela siempre se ha abastecido de maíz, trigo, soya, arroz, etcétera, con producto importado, ¿no? Hasta la época de Chávez, todos los traders grandes del mundo vendían a Venezuela. Pero estos fueron saliendo de la oferta hacia Venezuela uno a uno, y el único que se quedó vendiendo en Venezuela porque tiene intereses fuertes de plantas de alimentos balanceados y molinos de trigo en Venezuela fue Cargill, que no podía irse por esto, ¿no? Pero los grandes traders mundiales como Dreyfus, ADM y Bunge se fueron espantados por la corrupción y fueron sustituidos por traders de capital privado venezolano ubicados en Miami, que fueron apareciendo. Y aún le venden al gobierno venezolano millones de toneladas de granos. Para que tengan una idea, los márgenes normales en el trading de granos son de 2 a 5 dólares por tonelada. Los negocios que se hacían en Venezuela y aún se hacen por parte de estos nuevos traders de capital venezolano, en Miami principalmente, se han hecho con márgenes entre 50 y 200 dólares por tonelada. Y esto es conocido por la industria. Saquen ustedes los cálculos, porque no los quiero sacar yo, me da miedo. Si Venezuela debe importar alrededor de 10 millones de toneladas al año. Y ejemplos como la industria de granos hay muchísimos, ¿no? Cuando Chávez llega al poder en 1999, el petróleo estaba en bajos históricos. Y de ahí comienza el rally que lo lleva hasta 150 dólares en el 2008.
Chávez aprovecha esto para alimentar un aparato estatal de propaganda personal basado en subsidios, entrega gratuita de alimentos y corrupción. A ver, cuando yo viví en Bogotá, los bogotanos siempre me decían que Venezuela era un país que limita con Colombia y está habitado por 30 millones de costeños. Para ellos el costeño es alegre, fiestero, buena gente, acogedor, pero para el trabajo, cero. Mi mejor amigo fue gerente general de una empresa americana en Venezuela a principios de los 2000 y me decía que no podía creer el bajo nivel de compromiso con el bajo nivel de compromiso con el trabajo del venezolano en general. Mil disculpas a mis amigos venezolanos, pero he sabido que el trabajo no es su fuerte, pero por lo menos el de la gran mayoría. Chávez hizo que el trabajo del venezolano fuera hacer fila, hacer colas, hacer fila. Y ese es el trabajo de la gran mayoría de venezolanos hasta hoy. Y si tú vas a Venezuela, ves las filas que se hacen 2 veces al día, ¿no? ¿Para obtener qué? Para obtener algo. Claro, en el 2006, cuando Chávez gana las elecciones con el 63% de los votos, el petróleo estaba en $80. Y al final de la fila pues había carne, pollo, arroz, postres, gaseosa y hasta cerveza. La gente vivía feliz. Trabajaba haciendo fila, conversando con los amigos y le pagaban bien al final de la fila. Y así fue hasta que murió Chávez en el 2012 y la primera parte del gobierno de Maduro con un petróleo que promedió $100. Y al final de la cola pues entregaban hasta juguetes para los niños y ron con Coca-Cola para los grandes. Mientras tanto, los intereses venezolanos fuera del país hacían millones vendiendo hasta piedras en Venezuela y sobrevaluando todo lo que mandaban de una manera absurda, y a la vez los funcionarios del gobierno venezolano recibían la suya y se hacían ricos. Hoy, con el petróleo entre $40 y $60 y sin reservas en el país, pues al final de la fila solo hay pan y agua, y si hay suerte algún tipo de proteína. Mientras el pago por hacer fila se vuelve menor, menos gente quiere hacer la fila y se voltea contra el gobierno. Pero el pueblo venezolano, siempre tan adepto al trabajo, al parecer en un gran porcentaje, todavía le parece un buen trato trabajar haciendo fila para recibir un pan y agua. Total, pues no necesita hacer mucho esfuerzo para hacer fila y no gasta tantas proteínas y tantas calorías. Mientras tanto, el capitalista venezolano se sienta en su yate en Miami esperando que suba el petróleo para que Maduro tenga fondos otra vez, ¿no? Inyectar dinero a la corrupción y pueda volver a venderle piedras o maíz, trigo, hasta automóviles sobrevaluados en niveles inimaginables. En otras palabras, no creo que Maduro caiga, al menos que los intereses venezolanos fuera del país quieran que caiga realmente y se demuestre que realmente una gran mayoría de venezolanos no les parece un buen trato recibir pan y agua al final de la fila. Mientras que el pago por hacer fila siga siendo un buen trato para un porcentaje alto de venezolanos y el capital venezolano siga esperando una subida del petróleo para venderle otra vez a Maduro, por supuesto, no pasará nada. Entonces, invertir en Venezuela hoy, definitivamente no lo haría. A pesar de precios bajos, ¿no? A pesar de un ticket de entrada bastante bajo, yo no lo haría. Ojo, Venezuela no es el único caso de Latinoamérica que tiene el gobierno y los gobernantes que se merecen. Hay todo tipo de democracias que nos entregan todo tipo de gobiernos. Miren lo que fue el kirchnerismo en Argentina, ¿no? Con Cristina y con Kirchner, donde si tenían el petróleo de Venezuela, ahí estarían todavía robando de lo lindo. Seguirían ahí, ¿no? En el Perú, el primer gobierno de Fujimori cambió un país quebrado bajo la batuta de los mejores profesionales que ha tenido un gobierno peruano en la historia, como Carlos Boloña, Hurtado Miller, Alberto Pandolfi, entre otros, quienes después de la caída del segundo gobierno de Fujimori fueron perseguidos por años, ¿no? Por los corruptos antifujimoristas bajo el mando del nefasto, condenado y prófugo expresidente Alejandro Toledo y el sistema caviar que maneja el Perú hoy. Para los que no saben quiénes son los caviares, ¿no? En otros países capaz no lo saben, pero en el Perú le dicen caviares a los excomunisocialistas rojos que hoy viven comiendo caviar y paseando con sus corbatas Hermès o carteras Louis Vuitton. Alan García, el principal responsable de mandar el país a la bancarrota en los 80s, el Perú en los 80s, volvió a ser elegido democráticamente 16 años después
del peor gobierno de la historia, donde transformó al Perú en un paria internacional. Hoy hay indicios de corrupción en su segundo gobierno por todos lados, ¿no? Pero bueno, se le eligió como presidente otra vez y ahí tenemos los resultados. Y acá no pasa nada. En las últimas elecciones peruanas, los dos candidatos de segunda vuelta fueron un gran lobista de profesión que hizo fortuna generando negocios para empresas internacionales con el gobierno peruano durante cientos de años. No, cientos de años no es tan viejo, pero bastantes años. Un lobista que firmó la autorización para que una vetada empresita llamada Odebrecht haga negocios en el país durante el gobierno de Toledo. Cuando él fue el primer ministro de Economía, vendedor, comprador, aguatero y hasta puntero derecho y volante de creación, ¿no? Él fue el encargado de firmar la autorización para que Odebrecht, que estaba vetada en el Perú, comience a hacer negocios en el Perú nuevamente. Pues este lobista es nada menos que Pedro Pablo Kuczynski, quien compitió en segunda vuelta contra la hija de Alberto Fujimori, que nunca en su vida ha trabajado, vive como reina y está rodeada de una mafia que en su gran mayoría, como ella, nunca trabajó. Hoy nos preguntamos si el gobierno de Kuczynski traerá a Toledo para ser procesado por los probados delitos de corrupción. Por favor, durante este gobierno esto no va a pasar. Y yo creo que las razones son claras. Ya se lo dijo la esposa de Toledo al presidente Kuczynski apenas salió la sentencia contra su esposo. Hace ya esto varios meses. No me hagas hablar porque yo sé lo que hiciste. En el momento todos pensábamos que era un manotazo de abogado de la belga roja. Pero, como en todo, acá no pasa nada. Y Toledo sigue feliz en Estados Unidos. Pero bueno, una vez más es la democracia. Ay, la democracia. La tan ansiada democracia hace que cada país tenga los gobernantes que se merece. Organic Republic, una de las startups peruanas que más dará que hablar en Latinoamérica y en el mundo durante los próximos años. Acuérdense de este nombre, Organic Republic. Pioneros en comida orgánica para bebés, niños y adultos. Un producto 100% natural y orgánico, pura fruta y verduras, sin ningún tipo de aditivos, con un empaque de última generación que permite guardarlo por muchísimo tiempo sin ningún tipo de problemas. Ojo, este producto no es lo que nos daban de chicos en empaque de vidrio, que más aditivos no podía tener. Esto es mango, manzana, pera, camote, zanahoria, beterraga, espinaca, zapallo, sin que le agreguen nada, ningún tipo de colorante, ningún preservante, nada de nada. Perfecto para las mamás modernas, para las loncheras y la verdad para todos. Yo me traigo mi lonchera a la oficina todos los días y nunca me falta mi sachet de Organic Republic de mango. Búscalos en Facebook o en su página de internet organicrepublic.pe. Organic Republic 100% orgánico y natural. En Venezuela sigue Maduro y el Perú sigue estancado, sentado en las reservas más grandes de su historia. La verdad es que gobiernos corruptos o inútiles espantan los flujos de dinero inteligente y dos países en situaciones muy diferentes espantan dichos fondos gracias a la incapacidad de sus gobernantes. Uno con un gobierno de izquierda y sin reservas, el otro con gobierno de derecha y con reservas, pero ambos generando miles de dudas para los inversionistas. Qué lejanos los tiempos en que Carlos Boloña, recién egresado de Chicago, le dio un vuelco de 180 grados al pensamiento de un recién elegido Alberto Fujimori. Y formara Carlos Boloña un plan de acción que cambió al Perú con los mejores profesionales que tenía el país en los 90. Hoy ustedes creen que los Boloña, Pandolfi o Hurtado Miller de nuestra generación vendrían a trabajar con el gobierno. Por favor, la gente capaz, lamentablemente, ya no trabaja para el gobierno, no se mancha en política ni en democracia. Pero bueno, lo dejamos ahí mejor. Por hoy no quiero amargarlos más. Un abrazo y hasta la próxima Latinoamérica. Chao.